elemento estructural. Por tanto, digamos, esta forma de entender la economía, esta forma de entender la producción y el trabajo, ha creado algunos elementos que hoy forman parte constituyente de nuestra manera de entender el mundo. En primer lugar, la economía ha cortado el cordón umbilical que le une con el mundo físico. Y la economía, a partir de sus activos financieros, de sus acciones, de las inversiones, de este casino que hemos vivido en los últimos años, lo que ha hecho ha sido directamente crear una esfera económica que no tiene ningún tipo de reflejo ni de conexión con la esfera material, pero tira de ella, porque con el dinero ficticio que fabrican los bancos, que fabrican las empresas, que fabrican las grandes empresas transnacionales, todo ese dinero financiero, lo que se hace es comprar tierras en África, es impulsar que se creen biocombustibles cuando empieza a haber problemas de petróleo. Es decir, que todo este mundo estos mundos de ping-pong que se mueven en el mundo de lo financiero acaban tirando del mundo real. En segundo lugar, se ha provocado una verdadera escisión entre el tiempo para la vida y el tiempo para el mercado. Y la gente vive con el tiempo totalmente extinguido entre lo que le tiene que dedicar a obtener un salario o a buscarse la vida y el tiempo que tienes que dedicar a la reproducción social. Y muchas veces, o la mayor parte de las veces, ambos tiempos friccionan de una forma importante, ¿no? Y además, esta economía que le ha conferido, digamos, que se ha otorgado esta condición como de ciencia neutral, de ciencia que tiene sus propias leyes, que se mide en cosas absolutamente asépticas y neutrales como es el dinero, lo que ha sucedido es que está absolutamente extinguida de la moral. La moral va por un lado y la economía va por otro radicalmente diferente, ¿no? Y se han acuñado además todo un instrumental, todo un sistema de organización y todo un sistema de contabilidad que no reconoce las cosas que son importantes para la vida. Si nos fijamos, por ejemplo, en un indicador básico como es el Producto Interior Bruto, pues nos damos cuenta de que el Producto Interior Bruto no solamente no contabiliza muchas de estas cosas que decíamos que son imprescindibles para estar vivas, es decir, no contabiliza el aire limpio, no contabiliza el acceso libre al agua, no contabiliza como riqueza la salud, y sin embargo llega a contabilizar la propia destrucción como si fuera riqueza, porque la paz, por ejemplo, no suma en el Producto Interior Bruto. No somos más ricos, nuestro sistema económico no es más rico si vivimos en paz, entendiendo la paz simplemente como ausencia de conflicto, pero sin embargo la guerra hace crecer el Producto Interior Bruto, pero mucho. La guerra es uno de los mayores negocios que hace crecer la economía. La salud no suma en el Producto Interior Bruto, porque el negocio de las grandes industrias farmacéuticas no es que la gente esté sana, sino que está enferma, porque lo que hace crecer su negocio es que haya que comprar muchos medicamentos. Es decir, que tenemos un sistema económico enfermo que tiene un sistema de indicadores que no solamente no contabiliza cosas imprescindibles para el bienestar de la gente, sino que llega a contabilizar la propia destrucción como si fuera riqueza. Y llegar hasta ahí, además, no ha sido una cosa fácil, ni casual, ni ha sido, como se suele hablar, una transición. La idea de transición parece como que siempre es algo ahí fácil, que transitas ahí de una forma natural del feudalismo al capitalismo, sino que fue un proceso absolutamente violento. Un proceso que estuvo dominado por tres elementos centrales. Uno fue los cercamientos, es decir, la expulsión de las personas de las tierras comunales. Fue necesario para que naciera el capitalismo robar a la gente que tenía en común. Un segundo proceso fue el de la creación, digamos, el proceso de proletarización, el hecho de que toda esta gente expulsada de sus medios de vida estuviera dispuesta a trabajar por lo que le ofrecieran en las nuevas industrias capitalistas. Y un tercer proceso mucho menos trabajado, porque los dos anteriores, por ejemplo, el marxismo nos ha trabajado muchísimo, pero un tercer proceso muy trabajado por la historia feminista, que fue todo el proceso de ataque a los pequeños
retazos de libertad que habían ido conquistando las mujeres. Para poder implantar el capitalismo fue necesario encerrar a las mujeres dentro de casa. Y para encerrar a las mujeres, algunas mujeres, porque siguió siempre habiendo mujeres obreras, y para poder encerrar a las mujeres dentro de casa, hubo un proceso tremendamente violento, como fue todo el periodo de la quema de brujas. La quema de brujas, que fue un proceso que acabó con la vida de decenas de miles de mujeres en Europa, no fue un proceso que se diera al inicio de la Edad Media, se dio más bien al final, coincidiendo con el nacimiento de la ciencia moderna, y no fue un proceso llevado a cabo fundamentalmente por la Inquisición, sino sobre todo por los estados seculares, por los estados que de alguna manera lo que hicieron fue eliminar el control que algunas mujeres, a las que llamaron brujas, habían obtenido sobre su propia natalidad. Muchas mujeres al final de la Edad Media tenían un control bastante fuerte de métodos anticonceptivos, de métodos abortivos, podían controlar y ayudar a controlar a otras mujeres las pautas de reproducción, y si tenemos en cuenta que además el nacimiento de las primeras industrias capitalistas coinciden unos años después de la gran peste negra que había diezmado la población en Europa, hacía falta mucha gente en Europa. El proceso de quema de brujas fue un tremendo ataque a las condiciones y a las libertades de las mujeres, de las brujas de las que se oponían, y a la vez todo un fenómeno de publicidad que en aquel momento exaltó una maternidad idealizada. Aparecen en la obra de los pintores, en las obras artísticas, las imágenes de estas vírgenes maternas, de estas vírgenes que dan de mamar, esta imagen de la madre amante dentro del hogar, esta exaltación de la maternidad que convive con la criminalización de la bruja, ¿no? Y hay dos procesos. Hay un libro maravilloso que se llama Calimán y la bruja, que si podéis le recomiendo, de la historiadora Silvia Cervetti, que está muy bien documentado, lo explica de forma magnífica el proceso. Bueno, pues el nacimiento de este sistema, que decía, como os comentaba, nace a finales del XIX y se establece como paradigma económico a principios del XX, tiene un proceso de aceleración enorme a lo largo del siglo XX y en lo que llevamos de XXI, ¿no? Y sobre todo en las últimas décadas de funcionamiento han coincidido a una crisis, que es una crisis civilizatoria, que es una crisis global, por más que ahora mismo esté escondida debajo de esta crisis económica, que a mi juicio es crisis por cómo se está resolviendo. La actual crisis económica se convierte en una crisis dolorosa para las personas porque se están tratando de regenerar las tasas de ganancia del capital que se perdieron en este juego de casino que hemos vivido en los últimos años, a costa de expoliar a la gente lo que le queda para volver a regenerar estas tasas de capital. Por eso tenemos una crisis social y económica que afecta de esta manera a las personas. Luego perfilaremos un poquito. Pero yo quería incidir en que es una crisis estructural porque hay dos elementos de crisis que están por debajo, que salen mucho menos, pero que son absolutamente centrales y que además se mueven en una clave de urgencia para resolverlo, que es verdaderamente dramática, ¿no? Si hablamos de crisis ecológica, yo me quiero centrar nada más en tres aspectos muy rápidos. En primer lugar, en la crisis energética, vivimos un momento que se denomina el del pico del petróleo, que es ese momento en el cual cada vez que se extrae un barril de petróleo en un lugar del mundo, no se encuentra otro que le sustituya. Desde 2006, según la Agencia Internacional de la Energía, se está extrayendo un 6% menos de petróleo, de energía fósil convencional, que el año anterior. ¿Qué significa que hayamos llegado al cenit del petróleo? Pues muchísimo en un mundo que podría decirse que come petróleo. Porque nuestro sistema de producción global de alimentos, porque la fabricación de todo aquello que nos rodea, porque la estructura del modelo urbano que tenemos es absolutamente energívora y petrodependiente. Imaginemos una ciudad como Madrid, que es la ciudad donde yo vivo, donde no se produce absolutamente nada que sirva para estar viva.
Y es una ciudad que tiene un área de influencia urbana que ya coge varias provincias de alrededor. Una ciudad como esta, sin energía fósil barata, es absolutamente inviable. Cada día hay que meter lo que hace falta para comer, lo que hace falta para beber. Cada día hay que sacar las toneladas de residuos que se generan. El modelo urbano, de grandes masas urbanas, sin energía fósil barata, no es viable. Tenemos energías renovables y limpias que pueden satisfacer necesidades humanas, pero no al ritmo de consumo actual. Es decir, los molinos eólicos y las placas solares no dan para vuelos low cost cada vez que nos apetezca, no dan para los trasiegos de materiales y energías que se dan en el mundo. Tengamos en cuenta que un estudio hace unos años de una economista ecológica señalaba que cada yogur que nos llega a nuestra mesa, contando todos los materiales que lo componen, es fácil que haya recorrido aproximadamente 8.900 kilómetros. El informe que sacaba Amigos de la Tierra decía que, se llamaba Alimentos Kilométricos, señalaba que la media de lo que llega a nuestra mesa antes de llegar a recorrido unos 5.000 kilómetros. Eso es inviable sin energía fósil barata. El segundo elemento sería un poco el desbordamiento de los límites del planeta, y solamente decir que la media, si toda la población del planeta consumiera en materiales y en energía como la media de una persona en el Estado español, haría falta más de 3 planetas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de cooperación al desarrollo, intentando implantar los mismos modelos de producción, distribución y consumo que estamos teniendo aquí, lo que estamos haciendo es estafar a la gente a la que le hablamos de cooperación al desarrollo. Es absolutamente inviable. La única manera de caminar a un mundo justo en el que todo el mundo acceda a lo mínimo que necesita para estar vivo es que en aquellos lugares que sobreconsumen por encima de lo que les posibilitan sus territorios, el consumo material baje de forma importante, ¿no? Y por último tenemos la crisis climática, la crisis global, que viene a ser, dicho de una forma un poco coloquial, el cambio de reglas del juego que se está produciendo en la organización de todo el mundo. Homo sapiens, que somos nosotros y nosotras, llevamos en el planeta desde hace 200.000 años y no llevamos 5 millones porque hace 5 millones de años las condiciones de temperatura de la atmósfera, de composición del aire y de los suelos no hacían posible que nuestra especie pudiera vivir. Lo que estamos haciendo es acelerar los cambios, la capacidad de innovación y de cambio que tiene la naturaleza, que es algo autoorganizado, de forma muy rápida. Y el riesgo es que evolucione hacia una situación de temperatura, composición del aire y del agua, que simplemente sea menos favorable para la existencia de la especie humana. René Barboy, que es un ecólogo que a mí me encanta cómo dice las cosas, ¿no? Dice que estamos en un momento en el que sí es como si la humanidad estuviera sentada sobre una gran rama de un árbol, que es la biodiversidad, que es lo que nos sostiene a todas las especies, y estuviéramos cerrando alegremente esa rama con nosotros sentados encima. Es un poco lo que está haciendo el metabolismo económico en el momento actual.